cuando Dios sale Jesús de la tierra, y les dice, vayan al aposento alto para que reciban poder, entonces cuando esperan ahí todos son llenos del Espíritu Santo, y al ser llenos del Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Ahí que no podemos clamar en el sentido de andar haciendo cosas malas, ahí clamamos por las cosas buenas. Porque ahí está el Espíritu de nuestro Señor. Dios mismo. En nosotros. Ahí se cumple lo que dice aquí en este tiempo, que dice, ahora yo quitaré el corazón y me empezaré a poner otro corazón, porque el bautismo del Espíritu Santo hace eso, hace y sella, y se entra en ti el Espíritu a habitar. Y cuando Él entra, sella, cierra la puerta y ya no deja entrar a ningún espíritu que es el diablo. Por eso es que el diablo trata de entrar a tu alma. Por eso es que el diablo trata de arrebatar las almas. Él quiere tratar de entrar a tu corazón, pero el diablo no puede. Él entra a tu mente, acabar con tus cinco sentidos. ¿Y cuál es la diferencia entre alma y espíritu? No, pues la hay que ver. No, es que por lo que decíamos delante, que cada uno tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Un cuerpo, un alma y un espíritu. Y la diferencia entre el alma y el espíritu, porque mucha gente que yo me he dado cuenta que confunde algo. Confunde qué es exactamente un alma y qué es exactamente... El espíritu es el aliento de vida que Dios nos dio. Cuando sopló dice aliento de vida en Adán y Eva, aliento de vida, ese es el espíritu. Pero ese espíritu se entra en el alma, que ya está dentro de nuestro corazón. Tenemos el corazón, tenemos todas las cosas, las partes, por decir. Tenemos ya. Dentro del corazón está el alma. Tenemos un auto. Y dentro del alma está el espíritu. Amén. Tenemos un vehículo, ¿ya? Ese vehículo está todo con el motor, ¿ya? Así somos nosotros. El vehículo, el motor está todo hecho. Pero ¿qué hace que ese motor ande? El vehículo, ¿qué lo hace? No es la benzina. No es la benzina que hace que el vehículo ande. ¿Qué es lo que hace que el vehículo pueda empezar a andar? ¿Qué es lo que es? El motor. No, ¿qué es? Cuando tú introduces la llave en la chapa y la giras, hay un contacto, hay un chispazo. Sí. Ese chispazo hace que el vehículo empiece a accionar. ¿Qué hace que tú empieces a accionar como cristiano? El Espíritu Santo que se mete en el corazón y en el alma. El chispazo que es Dios, el mismo Dios. Entonces hace que ahora esa alma, ese cuerpo, todo lo que es mecánico, entonces la chispa es la dinámica, es la fuerza. Por eso te dijo, recibiréis poder. Poder significa la chispa. Amén. Cuando vino el poder al alma, al corazón, al nuestro interior, en el aposento alto, ahí, ¿qué significa? Ese poder permitió que todos los apóstoles dieran la vida por Jesús. Excepto Juan, que murió de viejo, pero todos los demás murieron. Pedro, que lo negó en su momento, por no tener la chispa. Entonces Pedro, en el aposento alto, muere crucificado, cabeza abajo, que lo pide para no morir como su maestro. Pero ese es el ejemplo del vehículo para que ustedes entiendan cómo nosotros somos. El impacto es el Espíritu Santo. Sin el bautismo del Espíritu Santo, siempre vamos a caer, siempre vamos a pecar, siempre vamos a fallar. Por eso, que en la antigüedad, el rey David cayó. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley. Estaban bajo la ley, que la cual solamente los cubría. Cuando llevaban los animales, ¿cierto? Para que ellos pudieran no morir. Cuando cometían una falta, el animal cubría esa falta, pero cubrir no es lo mismo que quitarla. El pecado seguía estando ahí. La sangre lo cubría nomás. ¿Ya? Pero una vez que vino el sacrificio, que era Jesús mismo, a la tierra, tomó el pecado y ya no solamente lo cubrió, lo quitó y lo arrebató. ¿Me entiendes? Por eso es que ahora somos libres. Porque nuestros pecados fueron lavados en la sangre de Cristo y desechados en el mar del olvido y borrados. Ahora los borra, los elimina. Siempre y cuando nosotros dejemos entrar a Dios en nuestro corazón y en nuestra alma. Si hacemos esas cosas, entonces Dios va a poder dirigir ahora este vehículo Él. Por eso que el Señor dice, dame hoy tu corazón. ¿No te has dado cuenta que dice eso? No te dice, dame tu mente, no te dice, dame tus pies, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque es tan importante el corazón, porque tanto así como que es el alma el que está dentro del corazón. Porque insisto, en el vehículo tú abres el motor y te encuentras con batería, te encuentras con una bujía, te encuentras con otras cosas más. Hay una válvula, hay un radiador, hay muchas cosas. Así tenemos nosotros también. Pero ¿cuál es la parte central de los vehículos? ¿Cuál es la parte central de nosotros corazón? Porque dentro del corazón está ahí, el espíritu, está el alma, está todo. Es el conjunto de las cosas que Dios creó para habitar. Por eso insisto, el Espíritu está en tu corazón. Y
si Él quiere que le demos el corazón, ¿por qué vamos a andar nosotros pensando? A mí muchas personas me han dicho, no, hermano, me han dicho, Dios trabaja en esta mente. No, Dios trabaja en el corazón y el diablo trabaja en la mente. Amén. Dios Amén. trabaja con los 5 sentidos y Dios trabaja con los sentidos espirituales que están dentro, que están acá. Amén. Porque cuando Dios entra, mira, tenemos 5 sentidos terrenales, ¿cierto? El diablo trabaja con lo terrenal y Dios trabaja con lo espiritual. Ahora, ¿por qué Dios te pide el corazón? Porque Dios, cuando creó al diablo, le dejó un campo de batalla, le dejó un lugar donde el diablo trabaje. ¿Y dónde trabaja el diablo de la parte humana? En los sentidos, en las emociones, en las sensaciones que están en tu mente. Pero Dios, que es más sabio, eligió el lugar más correcto. Dijo, está bien, el diablo lo busqué y lo dejé que trabaje en un área que es esta mente. Pero yo voy a estar dentro del corazón, de donde emanan los buenos y los malos pensamientos. Entonces voy a estar primero yo acá, y cuando yo esté acá dentro del corazón de ese cristiano, va a fluir mi espíritu y va a derrotar al diablo en la mente. Porque entendamos, si yo tengo una llave y el agua sale, el agua viene de otro lugar, ¿cierto? Entonces si una persona quiere contaminar esa agua, no la va a contaminar de la llave, la va a tener que ir a contaminar allá, pero sería hasta el dueño vigilando. ¿Podrá contaminarla? Amén. No. Entonces, si Dios está acá, ¿podrá el diablo contaminar? Amén. Sí, puede contaminar esto, pero no puede acá. Pero si quisiera, para que acá tuviera todo. ¿Ves? Por eso es que tenemos que dejar de ser animales irracionales. Para que entonces Dios dice en Ezequiel, quitaré, dice, mire, ¿ves? Os daré corazón nuevo, dice Ezequiel, y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros, dentro. Pablo siempre está hablando dentro de un lugar, ¿ves? Dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, esta carne humana, dice, el corazón de piedra. Este corazón con el que nacimos es de piedra, es duro, es nacido en pecado y formado en pecado, dijo Rey David. Dios trae de David. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Bueno, ¿ves? Quítate el corazón y nos pone el corazón nuevo, que en el fondo no es que nos saque este corazón, en el fondo es que solamente él entra a habitar en esto. ¿Ves? Hermano, entonces, doctor, entonces el asunto es como usted explicó lo del corazón y lo que trabaja el campo del diablo, todo el asunto acá que trabaja lo espiritual, entonces se habló también del apóstol Pablo y ahí viene la lucha, ¿sí? La lucha porque es un campo de batalla, ¿sí? El campo de batalla en la mente trabaja el diablo. Y este presiona este otro y le saca los pensamientos malos, como el apóstol Pablo dijo, yo guerrero. Cuando quiero hacer lo bueno, dice, y viene la carne, dice, carne, claro. se revela para hacerlo, ¿ves? Es lo mismo que está ¿Pero de dónde venía lo bueno? Lo que él quería hacer bueno. Del corazón. Del corazón, de su alma, de su espíritu. ¿Ves? Y ahí Dice, mientras quiero hacer lo bueno, no lo hago porque este cuerpo se revela, dice. Si Ahí está. una pregunta, si el espíritu está dentro del alma, se podría decir que alma y espíritu son dos, pero se podría decir que es como uno solo. Solo igual que Dios, po. Ah. Es como la Trinidad de Dios. Dios está compuesto de alma, cuerpo, espíritu. Y él lo comprobó cuando estaba en el principio. Él era el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Lo leímos, ¿te acuerdan que dijimos eso? En el Génesis 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, ya estaban las tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Por eso que Dios es un Dios trino, pero no es 3 personas. Él era un espíritu, aquí lo está diciendo, el Espíritu se movía. Ahora Juan 14 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu de verdad deben adorarle. Dios es un espíritu. Dios está aquí, es un espíritu, no lo vemos, pero es un espíritu. Amén. Ahora, este espíritu, lo voy a decir a grandes rasgos, este espíritu tuvo que venir a esta tierra, pero para venir a esta tierra y salvar lo que se había perdido, que era la parte de Adán y Eva, la parte humana, ¿cierto? La vida eterna se perdió con Adán y Eva. Entonces Dios tenía que tomar un cuerpo, porque un espíritu no lo vemos. Entonces Él tomó el cuerpo que se llamó Jesús, y anduvo en Jesús. Pero luego que este cuerpo muere, ¿cierto? Se va de nuevo a Dios, a donde estaba primero, a ser espíritu. Pero no son 3 personas, es el mismo Dios pasando por 3 etapas. Y yo siempre lo ejemplificaba así porque así me lo enseñaron. Nosotros somos una persona, yo soy Alejandro. Pero este Alejandro pasa por muchas etapas, pero las más comunes.
y las más normales y las que más vemos son estas. Nazco como hijo, ¿cierto? En mi familia. Cuando mis padres se casan, ellos procrean hijos y me traen en mi existencia y yo soy un hijo. Pero soy Alejandro. Luego que yo me caso, tengo una familia y mi hijo me llama papá. Soy hijo y ahora soy padre, ¿cierto? Pero la misma persona. Y después mi hijo se casa y tiene hijos y se llaman nietos. Entonces yo vengo a ser abuelo. Pero soy diferente, soy el mismo. Así pasó con Dios. Dios en 3 etapas. Pero por eso que el Señor le dijo, cuando le preguntó, Felipe le dijo, tú has hablado mucho del Padre. Tú has nombrado al Padre, que el Padre te envió, pero Felipe le dijo, pero muéstrame al Padre. Muéstramelo para yo creer que existe tú y que existe el Padre. Se lo estaba hablando en una parte, en una forma literal. Entonces el Señor le dijo, tanto tiempo conmigo, y después le dijo, se lo resumí en esto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y se lo dijo en forma carnal también, porque le estaba haciendo una pregunta carnal, Felipe. Dios lo respondió humanamente y le dijo, sí, tú quieres saber, quieres ver al Padre, yo soy el Padre. ¿Por qué te lo dijo y por qué hizo esta declaración? Porque eran las 3 etapas que yo estaba viviendo nada más. Estaba viviendo una etapa como hijo y... Pero antes, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era primero Dios? Cuando creó toda su raza humana. Él era el Dios creador. Él era el Padre de todo lo viviente. Y era espíritu porque su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y después pasó a ser un hijo cuando vino a la tierra. Ahí están las 3 etapas. Pero no son 3 dioses. No es que en el cielo vamos a ver al Padre sentado en un trono y no es que vamos a ver al Hijo en otro trono y al Espíritu Santo en otro trono. No. Vamos a ver un solo Dios porque dice que hay un solo trono. Un solo trono vamos a ver a un solo Dios. Ese Dios se llamó Jesús, se llama Jehová, rey de paz, se llama Rey de los ejércitos, Rey de Salem y todo lo demás, los nombres, los atributos que tiene la ropa de Salón y todo, son atributos de Dios. Son nombres con los cuales Él se murió. Pero para conclusión, y para término de que Dios es uno y no son 3 dioses, es cuando conversó, la parte más clara es cuando conversó con Abraham. ¿Quién conversó con Abraham? ¿Quién conversó con Abraham? Dice que cuando venían los 3 hombres, porque venían 3 varones, 2 eran ángeles y uno era Dios porque era Dios mismo, dice que cuando se acercó, quiero que lo noten muy bien y que lo escuchen, dice que vino Abraham y salió a su encuentro y le dijo, mi Señor, y dice que se tiró al piso y se arrastró y se inclinó y le dijo, mi Señor, sobre uno solo. Y si hubieran sido los 3, como muchos dicen que era la Trinidad, ¿por qué no le dijo, hola Hijo, hola Padre y hola Espíritu Santo, sino que se inclinó al suelo y le dijo, mi Señor? Y dice que las otras 2 personas se dirigieron a Sodoma y Gomorra y eran los ángeles. Amén. Y dice que ese personaje, ese hombre, Elohim, Dios mismo, porque le dijo, mi Señor, y solamente ellos le decían, mi Señora, a Dios, a Jehová. Amén. Entonces cuando dice que comió con él, dice que cenó. Amén. Entonces ese hombre, que era Dios mismo, porque ya entendemos que era Dios, se hizo un cuerpo. Amén. ¿Y por qué? Porque un espíritu no puede comer. Y este cuerpo, que era Dios mismo, comió. Entonces, ¿quién era? No era el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, era Dios mismo haciéndose un cuerpo humano, pero no te que era Jesús mismo. ¿Sabes por qué era Jesús? Porque cuando se encuentra con los fariseos, con el tiempo cuando Jesús nace y viene a esta tierra, se encuentra con los escribas, los fariseos y empiezan a preguntar quién era él, por qué, con qué derecho bautizar, todo eso. Los maestros de la ley que vendrían siendo hoy en día los obispos y los pastores. Entonces Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, creerían en Abraham porque Abraham conversó conmigo y comió conmigo. Amén. Y Abraham se regocijó cuando me dio mi día y cuando conversó. Amén. Entonces, ese Jesús, que le estaba haciendo una declaración de que Abraham había conversado con él, le dijo, yo conversé con Abraham, le dijo, porque Abraham me dio, dijo. Y antes que Abraham fuera su era, le dijo. Y dice que, pero la parte más clara es cuando le dice, él se regocijó cuando vio mi día. Amén. Es porque conversó con él. Y vienen estos hombres y le dicen, tiene 50 años, perdón, le dicen, no tiene ni 50 años, porque Jesús tenía 30 años y a los 33 años él muere cuando tiene su ministerio. Le dice, no tiene ni siquiera 50 años, le dijeron, y dice que, ¿conoces a Abraham? Sí, le dijo, lo conozco, porque él vio mi día y se regocijó conmigo. Amén. Cuando le da esa expresión Jesús, nos está demostrando que ese mismo Jesús era el que conversó con Amén. Abraham.
Amén. Si era el que conversó con Abraham, entonces ese cuerpo era el mismo que usó allá. Amén. El mismo